Hola a todos, bienvenidos a mi canal de astronomía, a mi canal de YouTube. Aunque no va a ser exactamente una entrada astronómica hoy, pues bueno, pues voy a hablar de un tema que hace un par de semanitas salió. He buscado un poco de material y creo que puedo tratar solo de él. No es exactamente astronomía y algo de geología, pero bueno, es así. Llevo unos meses desaparecido más que nada por un tema de material, ¿no? Una vez que das el 80%, el 80-90% de una materia, el volver a dar lo mismo sin repetirte o sin dar la sensación de repetirse, pues es costoso, ¿no? Y bueno, salió una noticia hace poco de un problema que hubo en el núcleo, bueno, problema, de algo que encontraron en el núcleo de la Tierra y bueno, vamos a tratarlo, pero para eso voy a hablaros de lo que es la estructura del planeta Tierra. Bueno, ya sabéis que utilizo mi blog de astronomía. La entrada de hoy, que ya la he compartido, es la Tierra, composición y estructura interna. Ya veré si lo puedo hacer en una entrada o dos, probablemente sean dos en dos vídeos. Bueno, una ligera introducción. La Tierra es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella, el Sol. Es la tercera órbita más interna. Es el más denso y el quinto mayor de los 8 planetas del sistema solar. También es el mayor de los 4 terrestres o rocosos. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.550 millones de años y la vida surgió unos 1.000 millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluidos seres humanos, y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida. La atmósfera y otras condiciones abióticas han sido alteradas significativamente por la biosfera del planeta, favoreciendo la proliferación de organismos aeróbicos, así como de organismos aerobios, así como la formación de una capa de ozono que, junto con el campo magnético terrestre, bloquea la radiación solar dañina, permitiendo así la vida en la Tierra. Las propiedades físicas de la Tierra, la historia, geología y su órbita han permitido que la vida siga existiendo. Se estima que el planeta seguirá siendo capaz de sustentar vida durante otros aproximadamente 500 millones de años. Bueno, esto es un valor que varía un poco entre 500 y 2.000 millones. Ya que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo, la creciente luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera, que es la que sustenta la vida en el planeta. Uy, tú no. Ha ido donde no debía. Bueno, la superficie terrestre o corteza está dividida en varias capas tectónicas que se deslizan sobre el magma durante periodos de varios millones de años. La superficie está cubierta por continentes e islas. Estos poseen varios lagos, ríos y otras fuentes de agua que, junto con los océanos de agua salada que representan el cerca del 71% de la superficie constituyente de la hidrosfera. No se conoce ningún otro planeta con este equilibrio de agua líquida, que es indispensable para cualquier tipo de vida conocida. Los polos de la Tierra están cubiertos en su mayoría de hielo sólido o de banquisas. El interior del planeta es geológicamente activo, con una gruesa capa de manto relativamente sólido, un núcleo externo líquido que genera un campo magnético y un sólido núcleo interno compuesto aproximadamente de un 88% de hierro. Bueno, esto es una ligera introducción a lo que es la corteza de nuestro planeta. Más que astronomía va a ser geología, pero una geología muy sencilla. Tampoco soy un geólogo experto. Así que sigamos. La cronología. Los científicos han podido reconstruir información detallada sobre el pasado de la Tierra. Según estos estudios, el material más antiguo del sistema solar se formó hace 4.567 millones de años, el material más antiguo. Y en torno a unos 4.550 millones de años atrás, con una incertidumbre del 1%, se habían formado la Tierra y los otros planetas del sistema solar. Estos se formaron a partir de una nebulosa solar, una masa en forma de disco compuesta de polvo y gas remanente de la formación del Sol. A partir de un disco protoplanetario, como suelo decir en astronomía, se forman los planetas. Este proceso, o por lo menos eso pensamos y eso creemos. Este proceso de formación de la Tierra a través de la creación tuvo lugar mayoritariamente en un plazo de unos 10 a 20 millones de años. La capa exterior del planeta, inicialmente fundida, se enfrió hasta formar una corteza sólida cuando el agua comenzó a acumularse en la atmósfera. La Luna se formó poco antes, hace unos 4.530 millones de años. El actual modelo consensuado sobre la formación de la Luna es la teoría del gran impacto, que postula que la Luna se creó cuando un objeto del tamaño de Marte, con cerca del 10% de la masa de la Tierra, impactó tangencialmente contra esta. En este modelo, parte de la masa de este cuerpo podría haberse fusionado con la Tierra, mientras otra parte habría sido expulsada al espacio, proporcionando suficiente material en órbita como para desencadenar nuevamente un proceso de aglutinamiento por fuerzas gravitatorias y formando así la Luna. No son más que la Tierra en un primer momento se cree que era más grande que lo que era ahora, y un planetesimal del tamaño de Marte rozó tangencialmente a la Tierra, pues bueno, abriendo
abriendo un grandísimo, más que abriendo un cráter, destrozando un poco el planeta y dejando escombros en órbita, que es de donde se formó la Luna. Esa es la idea que se tiene. La desgasificación de la corteza y la actividad volcánica produjeron la atmósfera primordial de la Tierra. Prácticamente era todo gases: hidrógeno, helio, gases de efecto invernadero, metano, CO2. La condensación de vapor de agua junto con el hielo y agua líquida aportada por los asteroides y por protoplanetas, cometas y objetos transneptunianos produjeron los océanos. El recién formado Sol solo tiene el 70% de su luminosidad actual. Sin embargo, existen evidencias que muestran que los primitivos océanos se mantuvieron en estado líquido, una contradicción denominada la paradoja del joven Sol débil, ya que aparentemente el agua no debería ser capaz de permanecer en ese estado líquido, sino en el sólido, debido a la poca energía del solar recibida. Sin embargo, una combinación de gases de efecto invernadero y mayores niveles de actividad solar contribuyeron a elevar la temperatura de la superficie terrestre, impidiendo así que los océanos se congelaran. Hace unos 3.500 millones de años se formó el campo magnético de la Tierra. O sea, se calcula 2.000 millones de años después de la formación del planeta, lo que ayudó a evitar que la atmósfera fuese arrasada por el viento solar, cosa que por ejemplo no ocurre en Marte. Se han propuesto dos modelos para el crecimiento de los continentes: el modelo de crecimiento constante y el modelo de crecimiento rápido en una fase temprana de la historia de la Tierra. Las investigaciones actuales sugieren que la segunda opción es la más probable, con un rápido crecimiento inicial de la corteza continental, seguido de un largo periodo de estabilidad. En escalas de tiempo de cientos de millones de años de duración, la superficie terrestre ha estado en constante remodelación, formando y fragmentando continentes. Estos continentes se han desplazado por la superficie, combinándose en ocasiones para formar un supercontinente. En primer lugar se creó un supercontinente que se despedazó, se formó otro y así sucesivamente, ¿no? Hace aproximadamente 750 millones de años, uno de los primeros supercontinentes, conocidos como Rodinia, lo hemos llamado así, comenzó a resquebrajarse. Los continentes más tarde se recombinaron nuevamente para formar Panotia, entre hace 600 y 540 millones de años, y finalmente el mismo proceso se produjo para formar otro supercontinente llamado Pangea, que se fragmentó hace ahora 180 millones de años hasta llegar a la configuración continental actual. Y se supone que dentro de unos 200-300 millones de años, pues todos estos continentes se volverán a juntar para formar de nuevo otro supercontinente. El futuro de nuestro planeta. Bueno, pues el futuro del planeta Tierra vendrá determinado por diversos factores, como el incremento de la luz solar proveniente del Sol, la pérdida de energía calificada al núcleo de la Tierra, perturbaciones originadas por otros cuerpos del sistema solar y variaciones a nivel bioquímico de la superficie de la Tierra. La teoría de Milankovitch predice que el planeta seguirá sufriendo ciclos de glaciaciones a causa de la excentricidad de su órbita, la ubicuidad de la eclíptica y la precesión del planeta. Como parte del ciclo de formación de un supercontinente, la tectónica de placas dará lugar probablemente a un supercontinente dentro de unos 300 millones de años. Por ello, en algún momento de los próximos 3.000 millones de años, la oblicuidad de la Tierra podría comenzar a sufrir variaciones caóticas, con cambios en la oblicuidad de la eclíptica superiores a 90 grados. Para un par de veces porque está pasando la barredora por ahí. Ya sabes que aquí tengo una ventana. He pasado la barredora del ayuntamiento, y basta que haga una cosa de estas para que evidentemente pues se monte. Es típico, está en contra mía, no sé. Bueno, la oblicuidad de la eclíptica no es más que la inclinación del eje del planeta, ¿no? Si es superior a 90 grados, evidentemente el planeta se daría la vuelta. Y bueno, la inclinación pues también influye sobre las estaciones y el clima de la Tierra. Dentro de entre 1.000 y 2.500 millones de años también se verá incrementada la radiación solar a raíz de la acumulación de helio en el núcleo del Sol, lo que conllevará la pérdida de los océanos y el cese de la deriva continental. Este proceso proseguirá acentuándose dentro de 2.000 millones de años, cuando el incremento de temperatura en la superficie terrestre causa un efecto invernadero descontrolado. Llegados a este punto, la mayor parte de la Tierra, si no toda, se habrá extinguido. Finalmente, el destino último más probable del planeta será la absorción por parte del Sol en unos 5.500 millones de años, después de que esta estrella entre en una fase gigante roja y se expanda más allá de la órbita de la Tierra. Aunque al no estar bajo los efectos de las mareas solares, por su pérdida de masa es probable que el planeta siga existiendo, pero ya sin vida. Aquí, bueno, se cree que el Sol se expandirá, se convertirá en una gigante roja de un tamaño aproximadamente de 1 a 1,5 unidades astronómicas. Es decir, la atmósfera llegaría a la órbita que tiene la Tierra, pero claro, a medida que el Sol se expande, la Tierra también se desplaza fuera de la órbita hacia el exterior, ¿no? Entonces hay una especie de carrera entre lo que se expande el Sol y lo que se desplaza la Tierra. Entonces no sabemos hasta qué punto la Tierra resistirá como planeta, ¿no? pero
pero para el caso nos va a dar igual, porque al fin y al cabo todo no quedará rastro de vidas sobre nuestro planeta. Ahora entramos en la composición y estructura de la Tierra. La Tierra es un planeta terrestre, rocoso o telúrico, lo que significa que es un cuerpo rocoso y no un gigante gaseoso como Júpiter. Es el más grande de los 4 planetas terrestres del sistema solar en tamaño y masa, y también es el que tiene mayor densidad, la mayor gravedad superficial y el campo magnético más fuerte y la rotación más rápida de los 4. También es el único planeta terrestre con placas tectónicas activas. El movimiento de estas placas produce que la superficie terrestre esté en constante cambio, siendo responsable de la formación de montañas, sismicidad y vulcanismo. El ciclo de estas placas también juega un papel preponderante en la regulación de la temperatura terrestre, contribuyendo al reciclaje de gases con efecto invernadero como el dióxido de carbono por medio de la renovación permanente de los fondos oceánicos. La forma de la Tierra es muy parecida a la de una esferoide oblato, una esfera achatada por los polos, resultando en un abultamiento alrededor del ecuador. Este abultamiento está causado por la rotación de la Tierra y ocasiona que el diámetro en el ecuador sea de 43 kilómetros más largo que en el diámetro de un polo a otro. La Tierra es una esfera achatada por los polos, se suele decir de una manera sencilla. Hace aproximadamente 22.000 años la Tierra tenía una forma más esférica. La mayor parte del hemisferio norte se encontraba cubierto por el hielo y a medida que el hielo se derretía causaba una menor presión en la superficie terrestre, la que sostenía causando esto un tipo de rebote. Este fenómeno siguió ocurriendo hasta mediados de los años 90, cuando los científicos se percataron de que este proceso se había invertido, es decir, el abultamiento aumentaba. Evidentemente el hielo sobre la Tierra lo que hace es aplastar la Tierra, son toneladas de hielo sobre la Tierra y aplasta la Tierra de tal manera que una vez que desaparece el hielo la Tierra se expande, se eleva. No es la marea la que retrocede, en algunos casos se ha llegado a ver cómo el agua retrocedía, ¿no? Pero más que nada es porque es la Tierra la que aumenta de tamaño. La circunferencia en el ecuador es de 40.091 kilómetros, el diámetro en el ecuador es de 12.756 kilómetros y entre los polos de 12.730 kilómetros. El diámetro medio de referencia para el esferoide es de unos 12.742 kilómetros, que es aproximadamente 40.000 kilómetros partido por pi, ya que el metro se definió originalmente como la 10.000.000ª parte de la distancia desde el ecuador hasta el polo norte en una conferencia en París. La masa de la Tierra es aproximadamente 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Se compone principalmente de hierro en un 32%, oxígeno en un 30%, silicio en 15%. Hablamos de la corteza terrestre, no de la atmósfera, es un oxígeno que está dentro de la corteza. Magnesio 13,9%, azufre 2,9%, níquel 1,8%, calcio 1,5% y aluminio 1,4%, con el 1,2% restante formado por pequeñas cantidades de otros elementos. Debido a la segregación de masa, se cree que la zona del núcleo está compuesta principalmente de hierro en un 88,8%, con pequeñas cantidades de níquel, 5,8%, azufre, 4,5% y menos del 1% formado por trazas de otros elementos. La estructura interna de la Tierra, que es la que vamos a entrar ahora, siguiente parte. La estructura interna de la Tierra está formada por capas, esferas concéntricas, una corteza sólida de silicatos exterior, una astenosfera y un manto altamente viscosos, un núcleo externo líquido que es mucho menos viscoso que el manto y un núcleo interno sólido. La comprensión científica de la estructura interna de la Tierra se basa en observaciones de topografía y batimetría. Es geología, no es astronomía. Observaciones de rocas en afloramiento, muestras llevadas a la superficie desde mayores profundidades por volcanes o actividad volcánica, análisis de las ondas sísmicas que pasan por la Tierra, mediciones de campos gravitacionales y magnéticos de la Tierra y experimentos con sólidos cristalinos a presiones y temperaturas características del interior profundo de la Tierra. Hace unos 270 millones de años existía un supercontinente llamado Pangea. Bueno, a ver, Pangea lo llamamos nosotros, no es que se llame así el supercontinente, que incluía todos los continentes de la Tierra. Bueno, era un supercontinente donde que cubría parte de la superficie, concretamente un tercio de la Tierra, y el océano mundial Pantalasa que lo rodeaba. El colapso del supercontinente comenzó hace unos 200 millones de años, de que finalmente surgieron los continentes actuales, todos: Asia, África, América del Norte, América del Sur, la Antártida, Europa y Australia. Ahora, además de los 7 continentes, hay 5 océanos: el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico, el océano Antártico y el océano Ártico. Los efectos en la superficie de la Tierra de este proceso, accidentes geográficos, suelen formarse en millones de años. La masa de la Tierra, como he comentado, es igual a 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos y el volumen
se llega a medir en 1,08 por 10 elevado a 12 kilómetros cúbicos y la densidad total es de 5,513 gramos por centímetro cúbico. Aquí en esta frase no sé por qué, lo vuelvo a repetir. Bueno, este número es la densidad promedio de toda la materia en la Tierra y es el planeta más denso del sistema solar. Si no hubiera comprensión gravitacional que haga que la Tierra sea densa, Mercurio, el segundo planeta más denso del sistema solar, sería el planeta más denso del sistema. La densidad de la Tierra se calcula dividiendo la masa de la Tierra por su volumen, como cualquier densidad, y luego se simplifica de kilogramo por kilómetro a gramos por centímetro, kilómetro cúbico, centímetro cúbico. La gravedad de la Tierra fue descubierta por Isaac Asimov y su valor estándar en nuestro planeta es de 9,8665, 9,81, 9,82, depende del profesor que te haga el examen. Metros por segundo al cuadrado. Pero la cantidad de gravedad no es la misma en todas partes de la Tierra dependiendo de la rotación, altitud, diferencia de masa y mareas. La fuerza gravitatoria aumenta con la profundidad, la temperatura y la presión. Bueno, los elementos y compuestos constituyentes de la Tierra está compuesta por minerales de lava, líquido por minerales, lava, líquidos y compuestos volátiles. El oxígeno es el elemento más abundante en la parte rocosa de la Tierra, corteza y manto. Demasiado ruido, y cuando hay demasiado ruido hago un pequeño corte, aunque no lo notéis, y sigo. Vuelvo a repetir, me repito otra vez, la Tierra está compuesta de minerales, lava, líquidos y compuestos volátiles. El oxígeno es el elemento más abundante en la parte rocosa de la Tierra, corteza y manto. Además del oxígeno, la mayoría de las rocas tienen un elemento de silicio, y estas rocas se llaman rocas de silicato. Solo algunas rocas sedimentarias, como la piedra caliza, tienen oxígeno pero no silicio. Estas rocas se encuentran cerca de la superficie de la corteza. Las rocas contienen compuestos de los óxidos de algunos elementos. Algunos de estos compuestos son dióxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de magnesio, óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de sodio y óxido de potasio, todos con la formulita pertinente. Algunos elementos de la estructura de la Tierra se conocen como elementos de tierras raras o metales de tierras raras. Estos metales son el escandio, el itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio, todos con su correspondiente nomenclatura química. La del lutecio Lu, la del iterbio YB, etc, etc. Cuando estos metales se alean con otros metales, algunos pueden ofrecer un aumento de las propiedades magnéticas, alta resistencia y temperatura y otras propiedades. Por ejemplo, los imanes de alta resistencia están hechos de neodimio, hierro y boro. ¿No? Esto es la estructura interna, y ahora especificamos más en la estructura capa por capa de la estructura de nuestro planeta. Veo que hay un cuarto de hora. Bueno, podemos seguir un rato más. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? 6 minutos, 18. Bueno, sigamos. Eso para el crono. Llevo crono aquí, no es exactamente lo que llevaba, pero bueno. Estructura. Nuestro conocimiento actual del interior de la Tierra se deriva de estudios de las rutas y características de las ondas sísmicas, experimentos en minerales y rocas superficiales a altas temperaturas y presiones. Se ha obtenido otra información de observaciones geológicas de rocas superficiales y estudios del movimiento de la Tierra en el sistema solar, la gravedad de la Tierra, el campo magnético y el calor dentro de la Tierra. Las ondas sísmicas se dividen en dos grupos, ondas corporales y ondas superficiales. Las ondas corporales se dividen en dos tipos, las ondas P, que son ondas longitudinales y pueden propagarse en sólidos y líquidos, y las ondas S, que son ondas transversales y solo se pueden propagar en sólidos, no en líquidos. Estas ondas u olas son producidas naturalmente por terremotos y procesos volcánicos e incluso por olas de agua en los océanos y mares, o se pueden producir artificialmente por explosiones como las explosiones nucleares o dispositivos mecánicos, como puede ser una perforación de una mina. Además de estos métodos, las máquinas de perforación terrestre se utilizan para comprender la estructura de la Tierra. Este dispositivo puede cavar el suelo y hacer agujeros grandes que faciliten el estudio y el reconocimiento. La estructura de la Tierra se puede definir de dos maneras, por propiedades mecánicas como la reología o químicamente. Mecánicamente, pues las podemos dividir en litosfera, estenosfera, manto mesoférico, núcleo externo y núcleo interno. Y químicamente, que es generalmente como se realiza esta división, corteza, manto superior, manto inferior, núcleo externo y núcleo interno.
La estratificación de la Tierra se ha inferido indirectamente utilizando el tiempo de viaje de las ondas sísmicas refractadas y reflejadas creadas por los terremotos. El núcleo externo líquido no permite que las ondas de cizalla lo atraviesen, mientras que la velocidad de desplazamiento es diferente en otras capas. Los cambios en la velocidad sísmica entre las diferentes capas causan refracciones debido a la ley de Snell, como la luz que cambia de dirección al pasar a través de un prisma. Ocurre lo mismo en la Tierra. Del mismo modo, los reflejos son causados por un gran aumento en la velocidad sísmica y son similares a la luz que se refleja desde un espejo. Bueno, hablemos de la corteza terrestre. La corteza terrestre varía de entre 5, que sería la primera capa, vamos desde el exterior hasta el interior, para que quede claro. La corteza terrestre varía de 5 a 70 kilómetros en profundidad y es la capa más externa. Las partes delgadas son la corteza oceánica, que subyace las cuencas oceánicas, que va de 5 a 10 kilómetros. Y están compuestas de rocas ígneas densas, máficas, de silicatos de magnesio y hierro como el basalto. La corteza más gruesa es la corteza continental, que es menos densa y está compuesta de rocas de silicatos de aluminio, potasio, sodio, félsicas, como el granito. Antiguamente las rocas de la corteza se dividían en dos categorías principales, sial y sima, pero esto está descatalogado, es decir, sial, silicato de aluminio, y sima, silicato de magnesio. Esto era una división que aprendí cuando hice el bachiller, tenía 14, 15 años, quiero recordar, una cosa así, una edad, 13, 14 años. El primer bachiller y así era como se dividía la corteza continental, sial y sima, silicato de aluminio y silicato de magnesio. Ahora ha quedado descatalogado. Bueno, se estima que el sima comienza alrededor de los 11 kilómetros por debajo de la discontinuidad de Conrad, una discontinuidad de rango menor, de segundo orden. El manto superior junto con la corteza constituye la litosfera. El límite corteza-manto ocurre como dos eventos físicamente diferentes. Primero hay una discontinuidad en la velocidad sísmica, que se conoce más comúnmente como la discontinuidad de Morovicic o Mo con H intercalada. Se cree que la causa del Mo, no del Mo que hay en los bosques de Mo, de la discontinuidad, es un cambio en la composición de la roca de rocas que contienen el feldespato de plagioclasa arriba, a rocas que no contienen feldespatos. En segundo lugar, en la corteza oceánica existe una discontinuidad química entre los acumulados ultramáficos y las adburguitas tectonizadas, es geología, que se ha observado desde las partes profundas de la corteza oceánica que se han abducido sobre la corteza continental y se han conservado como secuencias de ofiolita. Muchas rocas que ahora forman la corteza terrestre se formaron hace menos de 1.100 millones de años atrás. Sin embargo, los granos minerales más antiguos conocidos tienen aproximadamente 4.400 millones de años, lo que significa que la Tierra tiene una corteza sólida durante al menos los últimos 4.400 millones de años. Y es lo que se busca. Placas tectónicas, que es algo que yo creo que más o menos todos hemos oído hablar. La mecánicamente rígida capa externa de la Tierra, la litosfera, está fragmentada en piezas llamadas placas tectónicas. Estas placas son elementos rígidos que se mueven en relación uno con otro siguiendo uno de estos tres patrones: bordes convergentes en los que las dos placas se aproximan, bordes divergentes en los que las dos placas se separan y bordes transformantes en los que las dos placas se deslizan lateralmente entre sí, friccionan. A lo largo de estos bordes de placas se producen los terremotos, actividad volcánica, formación de montañas y formación de fosas oceánicas. Las placas tectónicas se deslizan sobre la parte superior de la astenosfera, la sólida pero menos viscosa sección superior del manto que puede fluir y moverse junto con las placas y cuyo movimiento está fuertemente asociado a los patrones de convección dentro del manto terrestre. Al fin y al cabo, las placas tectónicas no son más que una corteza que está encima de un manto, de un líquido que se mueve, ¿no? O sea, aunque no lo pensemos. A medida que las placas tectónicas migran a través del planeta, el fondo oceánico se subduce bajo los bordes de las placas en los límites convergentes. Es decir, cuando una placa oceánica entra en colisión con una placa continental, la placa oceánica se mete dentro de la placa continental. El agua, que es muy importante, Venus tiene placas tectónicas, pero no están activas porque no tienen agua. El agua forma una especie de, ¿cómo decirlo?, de lubricante que permite que las placas tectónicas se muevan, rocen y demás. Si no tuviésemos esa cantidad de agua, las placas tectónicas no se moverían, estarían totalmente quietas. Al mismo tiempo, el afloramiento de material del manto de los límites divergentes crea las dorsales oceánicas, las dorsal oceánica del Atlántico, que se están separando esas dos placas, pues es lo que crea. La combinación de estos procesos recicla continuamente la corteza oceánica nuevamente en el manto. Debido a este proceso de reciclaje, la mayor parte del suelo marino tiene menos de 100 millones de años de edad. La corteza oceánica más antigua se encuentra en el Pacífico Occidental
y tiene una edad estimada de unos 200 millones de años. En comparación, la corteza continental más antigua registrada tiene 4.030 millones de años de edad. Las 7 placas más grandes son la pacífica, norteamericana, euroasiática, africana, antártica, indo-australiana y sudamericana. Otras placas notables son la placa índica, la placa arábiga, la placa del Caribe, la placa de Nazca en la costa occidental de América del Sur y la placa escocesa en el sur del Océano Atlántico. La placa de Australia se fusionó con la placa de la India hace entre 50 y 55 millones de años. Las placas con movimiento más rápido son las placas oceánicas, con la placa de Cocos avanzando a una media de 75 milímetros al año. Y la placa del Pacífico moviéndose 52-69 milímetros al año. En el otro extremo, la placa con movimiento más lento es la placa euroasiática, que avanza a una velocidad típica de aproximadamente 21 milímetros al año. Es decir, el continente europeo con el continente asiático. Y ya para acabar por hoy, porque ya llevamos, pues bueno, ya sabéis, 25 minutos, el manto, el núcleo y lo que tiene que ver con el núcleo, que es lo que me ha hecho hacer estos dos vídeos. Pues está claro que van a ser 2 vídeos, pues lo voy a dejar para el vídeo siguiente, la semana que viene, no seáis impacientes. Pero de momento vamos a hablar del manto. El manto terrestre se extiende hasta una profundidad de 2.890 kilómetros, por lo que es la capa más gruesa de la Tierra. El manto se divide en manto superior e inferior, que están separados por la zona de transición. La parte más baja del manto, al lado del límite núcleo-manto, se conoce como capa de doble prima. Es decir, después del manto, si vamos hacia adentro, viene el núcleo, pues esa línea o límite. Se conoce como capa de doble prima. La presión en el fondo del manto es de aproximadamente 140 gigapascales o unos 4 millones de atmósferas. El manto está compuesto de rocas de silicato que son ricas en hierro y magnesio en relación con la corteza suprayacente. Aunque es sólido, las altas temperaturas dentro del manto hacen que el material de silicato sea lo suficientemente dúctil como para que pueda fluir en escalas de tiempo muy largas. La convección del manto se expresa en la superficie a través de los movimientos de las placas tectónicas. Como hay una presión intensa y creciente a medida que uno viaja más profundamente en el manto, la parte inferior del manto fluye con menos facilidad que el manto superior. Los cambios químicos dentro del manto también pueden ser importantes. La viscosidad del manto varía, y que en comparación con la del agua también varía bastante. Aquí tengo unos valores, pero como no los entiendo, prefiero no decirlos. La fuente de calor que impide la tectónica la fuente de calor que impulsa la tectónica de placas es el calor primordial que queda en la formación del planeta, así como la desintegración radiactiva del uranio, torio y potasio en la corteza terrestre y el manto. Y hasta aquí en el día de hoy el tema del núcleo. Lo que quería hacer y quería deciros sobre el núcleo lo voy a dejar para el vídeo siguiente, porque hay muchas cosas que explicar. Este vídeo lo he hecho a cuenta de una noticia que salió hace un par de semanas sobre que si el núcleo de la Tierra se había detenido, cosa que no es cierta. He encontrado el artículo original, ciertas personas que hablan del tema, y bueno, simple y llanamente, pues bueno, pues he hecho estos vídeos para explicar un poco. Me meto lo que es la estructura interna de la Tierra para que sepáis cómo se divide y demás. Y bueno, y echar para atrás ciertos bulos o desinformaciones que pululan por televisiones y demás, ¿no? Porque el núcleo de la Tierra no se ha parado, sigue girando. No es como esa película que se titula precisamente The Core, en inglés, el núcleo, donde unos protagonistas cogen una nave y se meten dentro y hay unas peripecias, etc. No, pues nada de eso ha ocurrido. Eso lo dejo para el siguiente vídeo, y para explicaros por qué no ha ocurrido y demás. Evidentemente, para explicaros lo que ocurre con cierto artículo también hay que entender un poco cómo es la estructura interna de la Tierra. Así que nada, espero la semana que viene volver si todo va bien. Me despido de vosotros, gracias a los que me seguís, a los que estáis ahí, gracias a los que comentáis, gracias a los que me esperáis, sobre todo, que llevo bastante tiempo sin aparecer. Gracias a todos los que me apoyáis desde distintos sitios. De verdad, si no es por vuestro apoyo, yo creo que no seguiría. Somos pocos, pero yo creo que sumiremos más. Por cierto, mi página de Facebook os anuncio y os cuento que ya he alcanzado los 1000 seguidores, que es un número bastante grande y bastante majo, de verdad. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, por esperarme. Seguiremos en la brecha y hasta el siguiente vídeo. Y bueno, quizá tenga idea de hacer vídeos de este tipo cada vez que salga
alguna noticia por ahí de algo en televisión que no me cuadres, vendré aquí a contároslo, pero explicando las cosas, no soltando diciendo, no, el núcleo no se ha parado, no, vamos a explicar, la estructura de la Tierra es como es, el núcleo es lo que es, y mira, pasan estas cosas. Y para que lo sepáis, pues bueno, os dejo con el intríngulis ahí para la semana que viene. Me despido de vosotros, chao, y bueno, cuidaros y a seguir en la brecha, que es lo que hay que hacer. Venga.